Ya que has vivido tantos entrenadores y sobre todo tan distintos, porque tenemos hasta culturas muy distintas, tenemos Corea, tenemos Eslovenia, ¿qué podrías destacarnos de cada uno de ellos? No sé cómo lo quieres enfocar porque no he vivido siendo entrenador o entrenado como tú has sido, pero ¿qué destacarías o bien de su método de enseñanza o de lo que enseña o dónde se enfoca más en el tiro? Me imagino que de todos has sacado lo mejor y ahora pues tienes el concepto del tiro con arco que es brutal, ¿no? Porque coge lo mejor de cada uno. ¿Qué te gustaría destacar? ¿De cada uno dices? De cada uno, sí. Incluso también puedes meter cosas, curiosidades. Joder, pues aquí con Matías o con Lee pasaba esto muy concreto, que nos pueda sorprender porque son culturas distintas, lo que tú consideras. Yo considero que Javi Zarco, nada más entrar allí, me dio una base técnica muy buena, ¿vale? Muy simple, muy buena, muy fácil de ejecutar, y eso me llevó a poder... Además tenía muy buenas ideas de trabajo y de ejercicios. Luego eso me llevó a poder entrenar con Juan Morago en el grupo más intermedio. Con Juan lo que destacaría es que supo aprovechar y sacar partido a mi actitud de cuando era niño, ¿vale? Que era muy peleón, muy tal, tenía esa chispa y la supo aprovechar y dirigirla y potenciarla. Que de hecho ahora está en ello también, porque ahora es el que está con nosotros de entrenador. Efectivamente. Y incide en esa chispa, idea, en esa actitud. Que seguramente es gracias a lo que tú también te has decidido a esto que comentábamos de, joder, he recuperado ese de disfrutar, también habrán ido por ahí los tiros, ¿no? Efectivamente. Pues con Juan eso destacaría que alentaba que tuviésemos esa chispa, esa actitud de ir con el cuchillo entre los dientes. Al final también había bastante unión en su grupo. Luego Lee me trató como si fuese una madre, ¿vale? Era durilla conmigo, pero también notaba que me trataba con mucho cariño. Al final, claro, yo era un chaval, no tenía las cosas claras, me llevó por un camino bastante recto, me enseñó bastante disciplina, ahí ya en el grupo de Lee ya se entrenaba muchísimo más, muchas más horas, más flechas, y supo normalizar eso para mí y lo agradezco un montón porque... ¿Cuántas flechas para orientarnos tirabais con ellos? Joder, pues... Teniendo en cuenta que venías de, cuando pasas allí, venías de hacer 2-3 entrenamientos a la semana con Juan, y ahora pasas a, me imagino que ya era el grupo alto en el que ya tienes facilidades con el instituto, ¿no? Claro. Que ahí teníamos, eso hemos compartido cuando hemos estado en la federación. Aunque no hemos compartido grupo realmente, porque justo cuando tú fuiste yo subí a ese grupo, cuando tú te viniste aquí a la nacional, claro, es que tú tienes un instituto, que en lugar de ser 6 horas por la mañana como toda la vida, tienes 3 horas por la mañana y 3 por la tarde, entonces te dan todo ese restante para entrenar, entonces ya entrenas todos los días mañana y tarde. Sí, son 6 días a la semana, de los cuales 5 son de lunes a viernes, son doble sesión, y luego el sábado era una sesión de 8 a 2, de 8 a 1, o sea, una sesión muy larga. No está mal, sí. Y supo hacer que yo sobrellevase muy bien eso y con mucha facilidad, la verdad. O sea, sabía que estaba dando un esfuerzo, un sacrificio, pero en ningún momento lo veía como súper sufrido ni nada. Supo hacerlo bastante bien. Pues eso es curioso porque normalmente cuando pasas a ese nivel, o sea, hay un periodo de adaptación que los niños, y yo me incluyo porque cuando entré era un niño, joder, bueno, niño, ya tenía 14 años, yo creo. Sí, pero adolescente. Pero 15 años, pero dices, joder, te cambia la vida, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera hizo que tú lo llevases bien? ¿Por cómo ella enfocaba el deporte o por cómo transmitía? O qué? Mira, había bastante unión en el grupo por aquel entonces la vida social también la tenías cubierta por esa parte, allí dentro del grupo, porque bueno, era muy escasa la que era la vida social fuera del grupo, pero bueno, la vida social entonces ya estaba cubierta. Luego daba variedad al entrenamiento, hacíamos de vez en cuando competiciones entre nosotros, planteaba objetivos individuales cada X días o semanales, ¿vale? Entonces eso a mí me alentaba mucho. Decía, mira, para además objetivos no de rendimiento, sino de algo que dependía al 100% de mí, como, oye, niño, para esta semana tienes que tener, que sé, lo del anclaje solucionado. Entonces
tú buscabas el método, le preguntabas a ella, oye, tal, por aquí voy mejor, por aquí voy peor. Entonces ya me concentraba muy fácilmente y una mañana se me pasaba volando. Qué bueno. Y así día tras día. Y estaba todo bastante bien estructurado para poder hacer eso. ¿Y eso ya lo aprendió aquí? Porque bueno, yo no sé si cuando tú entraste ya lleva tiempo aquí, o es de lo que traía de Corea. Es que no sé su vida, digamos. No sé si es que la ficharon desde allí y la trajeron directamente, o si ya había hecho algún trabajo con gente extranjera. Claro, yo me acuerdo que estaba con Aida Román, lo que no sé muy bien situarlo temporalmente de si fue esto antes o lo otro y demás. Pero sí, yo creo que sí que era un poquito por su forma de ser y por la cultura de allí de Corea. ¿Cómo trabajan allí, no? Efectivamente, la forma de trabajar de allí de Corea y esa fue. Después estuve con Elías, estoy muy agradecido porque ha sido mi entrenador en el CETAM y también mi entrenador en la Blume. En la Blume, que es, porque no lo hemos dicho todavía claro. en el episodio, la Blume es el centro nacional. Sí, bueno, la Blume es la residencia donde vivimos, pero es el mismo recinto, el centro nacional. Mal dicho, donde... decimos Blume muchas veces. Le llamamos la Blume, pero bueno, para que se entienda de qué estamos hablando. CETAM es de Federación Madrileña y luego el salto cuando pasamos a Nacional sería la Blume. Efectivamente, pues aquí... Y luego él también te trajo en la Blume y bueno, has estado hasta este año con él. Sí. Pues de Elías destacaría que me ha enseñado muchísimas cosas, ya no solo de tiro con arco, sino aparte, fuera. Trabajó mucho, incidió mucho en el tema de hablarse bien, de relacionarse bien con el resultado, de la autoconfianza, de tener que disfrutar, mucho la propia imagen, ¿no? El concepto que tiene uno de sí mismo. O sea, aprendí conceptos mentales que luego me fueron muy útiles a lo largo de mi vida, ya no solo en el deporte, sino en absolutamente todo. Y también, sí, en ese proceso de autoconocimiento. Sí, también del que querer hablaba, ¿no? mencionar ahí a Nacho Gómez. Nacho Gómez también, cuando yo estuve en el CETAM y parte de la Blume, estuvo de forma voluntaria trabajando con nosotros, siguiéndonos pues un seguimiento mental, ¿no? Así como un mental coach. Y la verdad es que tanto de Elías como de Nacho me lleva aprendizajes, vamos, me parecen cruciales en la vida y es de lo que más me llevo de lo que llevo de carrera deportiva. O sea, por encima de todo elegiría los aprendizajes a nivel mental, a nivel de autoconocimiento que me han enseñado y luego las vivencias divertidas que he tenido con todos los compañeros a lo largo de los años. Qué bueno. Luego, pues eso, con Dean me gustaba mucho porque me daba mucha... Dean, que comentábamos que es fotógrafo actualmente. Sí, fotógrafo de la World Archery. La World Archery, y que estuvo aquí, le trajeron aquí a un año, algo así. Sí, ¿no? Un año más o menos, tal vez más o menos. Me lo hizo pasármelo muy bien. Me permitía tener bastante flexibilidad a la hora de forma de tirar y luego lo único que se cercioraba que había detalles importantes que estuviesen bien. Pero por lo demás sí que es verdad, daba mucha flexibilidad en cuanto también a horarios, siempre que cumpliésemos el entreno, y en cuanto a técnica. Y nos alentaba bastante a probar, probar esto, a probar lo otro, me pareció bastante enriquecedor. Sí, no era rígido en el sentido de tienes que tirar con esta técnica, sino que intentaba más a lo mejor adaptarse al arquero. Yo es que no le tuve, no sé cómo trabajaba, pero va por ahí, ¿no? Cuando dices flexibilidad, te refieres a... Incluso te alentaba a que tú probases tus propias... Sí, y él ya sabía que podía ir mal, pero quería que tú vivieses en primera persona en vez de decirte esto funciona, esto no. Bueno. Que tú probases que esto no funcionase, o tal vez sí, no sé, porque cada persona es un mundo. Claro. Y probases y tuviesen más recursos, así. Qué bueno. Luego con Matías me parecía que era un gran líder, ¿sabes? Un buen líder, para mí sería la palabra. Sí. Estoy de acuerdo. Siempre, claro, porque tú entrenaste con Matías, pero para mí siempre hacía que hubiese mucha cohesión en el grupo, respeto mutuo, era todo muy organizado y estructurado y en ningún momento me sentí pisado por él, ni absolutamente nada, que eso es un error que bueno, que cuando la gente pasa a ser entrenador y demás, es muy fácil de cometer. Claro, es que es muy complicado la psicología humana. Claro. Es complicado que no te toque todo eso, ¿no? Pero sí que es cierto que Matías tenía un especial don en ese sentido. Sí. No sé, porque es verdad que yo era muy joven cuando hablé con él y yo no llegué, aunque sí que llegamos a
estar bastante cercanos. Es verdad que él tomaba distancia, ¿no? Era de los entrenadores que he tenido, yo creo, el más frío, pero no en el mal sentido, sino que no era tan abierto a lo mejor, y es verdad que yo no tuve la oportunidad de tener conversaciones más profundas con él. Entonces yo no sé si lo hacía conscientemente o no, pero desde luego que sí que converjo contigo en el punto de vista de que gestionaba muy bien su emoción, su ego, si le queremos llamar así. Sí que es verdad que respetaba mucho a nosotros, vaya. Claro, era un respeto, un ambiente de respeto, un ambiente muy bueno, y me parecía que transmitía también mucha seguridad. Se le veía que no necesitaba hacer demostraciones de poder ni absolutamente nada para que se lo concediésemos, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Entonces, eso es cierto. Me pareció muy buen entrenador, mucho conocimiento técnico, y luego tenía la seguridad de que si tenía algún problema, ya sea personal o tirando, podía acudir a él y iba a obtener buena ayuda. Entonces me gustó mucho, me ayudó mucho para mi último mundial como cadete y mi última fase allí en la Federación Madrileña. Qué bueno. Y nada, luego ya volví aquí en el 2019 a finales, volví a entrenar aquí con Elías. Que estuviste ahí desde 2019 hasta 2024. Efectivamente, estado, ¿no? efectivamente. Todos esos años. Y ahora, cuando él marcha a Estados Unidos, nos quedamos con Juan, que había estado de segundo, pues como decíamos, tres años había estado de segundo, conociéndonos y demás, y asume esa responsabilidad de conectar con nosotros y ser entrenador. Y también empieza a venir Carlos. Es verdad que Carlos Morillo, es verdad que has hablado de Juan antes. Pero entiendo que son dos Juanes distintos, ¿no? Claro. En el sentido que hay muchísima distancia. Yo también empecé con Juan. Yo la primera interacción que tuve en el CETAM fue con Juan directamente, pero es verdad que, claro, estamos hablando de, a lo mejor, te iba a decir 10 años, no llevo ni 10 años en tiro con arco todavía, 9 años, pues a lo mejor fue con 6 años de diferencia, y además en roles muy distintos. Claro. ¿Qué diferencias ves de ese Juan anterior al Juan actual que estás conociendo? A ver, pues evidentemente, tanto yo como deportista he evolucionado, y él como persona y como entrenador también ha evolucionado. Ha cambiado bastante en el sentido de que ahora, pues evidentemente a nivel técnico es mucho más rico, aunque también es verdad que yo era pequeño, no sabía mucho, entonces ya siempre de pequeño lo veía como una buena figura, y ahora pues que soy más mayor, soy más racional, lo sigo viendo como tal. Parece que es buen entrenador, siempre se ha diferenciado en el sentido de que él ha permitido quitarse un poquito el ego de yo soy el que construye al arquero, y ha permitido que otras personas como Carlos Morillo, como René, el entrenador de León, como Xavi, actual entrenador de la madrileña, pudiesen aportar su granito de arena y pudiesen colaborar con nosotros para que todo el equipo, para que España, el tiro con arco español avance y crezca. La verdad es que se me parece un gesto muy difícil siendo entrenador, pero que él ha hecho y lo ha llevado de forma muy equilibrada. Y sí, además se nota que está por todo lo que trabaja el desarrollo personal, tanto con psicólogos, lectura y los experimentos que hace cuando prueba con nosotros, se nota que está en esa onda, en esa frecuencia de querer todo el rato superarse, cada vez tener más autocontrol y todo eso, ¿no? Entonces está muy bien que esté en el desarrollo personal, ¿no? Qué bueno. Y Carlos Morillo, que ahora lleva... Bueno, es verdad que cuando estaba Elías ya estaba con nosotros también y demás. Es cierto que, lógicamente, cuando marcha Elías, que tenía mucha responsabilidad y mucha capacidad aquí, y se queda solo Juan, Carlos ha estado viniendo más frecuentemente de Ibiza, porque él vive en Ibiza, ¿no? Claro. Entonces ahora hemos tenido más trato con él. ¿Cómo es ese trato con él? Pues la verdad es que es un trato de bastante... Que, por cierto, perdona que te corte, es que, claro, acabo de caer, el anterior episodio, precisamente, le tuvimos a él de entrevistado.
hablando de psicología, que también estuvimos comentando un poco por todo, cualquiera que no lo haya escuchado, que quiera ir al episodio de Carlos Morillo. También comentamos a Ignacio Gómez Sancha, que hemos hablado de él, sobre el juego mental y cómo a mí realmente me cambió la vida, y cuando precisamente, aunque está un poco más detallado, más explicado en el anterior episodio, cuando precisamente yo consigo pasar de este punto que bien comentabas ahora, más analítico y más de hacerlo todo perfecto, a fluir mucho más, y de repente mis puntuaciones se dispararon, ¿no? Entonces hablábamos ahí de Nacho, quería hacer ese apunte que ahora me ha venido el flashazo, pero estuvimos comentando con Carlos Morillo sobre psicología deportiva y demás, porque él es psicólogo. Lleva 40 años en tiro con arco y ahora pues lleva 1 año y pico viniendo aquí y trabajando con nosotros. Claro, ahora más de forma recurrente, ahora ya pasa más tiempo casi que en Madrid que en Ibiza, claro. Pero bueno, sí, es una persona, yo creo que es un entrenador, si lo podemos llamar así, o sea, es verdad, porque a él no le gusta todo es categorizarse como tal, como esto o lo otro, pero bueno, para mí es un entrenador, una persona en la que puedo buscar ayuda y apoyo, un gran amigo, una persona de referencia, y me parece que rompe mucho los esquemas de aquí mando yo y tú vas a hacer lo que yo te diga y de aquí no te vas a salir, sino que hace y logra que el arquero se cuestione ciertas cosas, la forma de trabajar es diferente. Él está como figura de ayuda y él nunca se va a imponer a nosotros. Es más, nosotros vamos a buscarlo a él, de, oye Carlos, ¿tú qué opinas de esto? Oye Carlos, ¿cómo me podrías ayudar con esto y lo otro? Y muchas veces, no, aunque la tenga, la respuesta no te la va a dar así como tal, te va a sugerir ciertas cosas, pero va a dejar que tú te enriquezcas mucho más trabajando e investigando de alguna manera. Y eso me parece muy bueno, además de que aquí ya, bueno, ya lo tenemos como mítica broma, que le va de las manos a veces la variabilidad, nos pone a tirar que sea la pata coja encima de unos globos de aire, sí, inestabilidad, tiro a esto, tiro con los pies cerrados, abiertos. Y eso busca sacarnos del perfil claro, establecido para que seamos arqueros más flexibles y no nos rompamos, ¿sabes? En ese sentido. Y la verdad es que se agradece mucho. Qué bueno. Nunca había trabajado de una manera tan radical claro. Con alguien, y la verdad es que está muy divertido y además, bueno, por lo menos, y esto ya es mi opinión, además de que es bastante ameno el entrenamiento cuando viene y que le exprimimos, venga, ¿cómo hacemos tal? Venga, tal, ¿cómo mejorarías esto? Y a lo mejor te propone un ejercicio, aparte de que estás muy estimulado, más que divertido, porque es verdad que excepto momentos muy concretos, y ahí viene el vacile de venga, la pata coja, haciendo cosas muy raras, claro. Normalmente son tiros normales, pero que a lo mejor jugamos con distintos puntos de la atención. Variabilidad de la atención, en el ritmo. Eso es, o a lo mejor cambiamos la diana, o sea, intentamos hacer cambios que tampoco son tan brutales, pero un poco con la idea de hacernos un todoterreno, ¿no? De que llegamos a la competición y como todo va a cambiar, pues decimos, pues es que me da igual, si es que yo la meto en el centro como yo quiera, ¿no? De hecho, como él bien dice, o sea, mismo campo, misma diana, mismo arco, pero tú no eres el mismo de una tirada a otra, hay siempre pequeñas diferencias. Entonces me parece muy importante tener esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación, que al final es lo que se busca. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que es muy interesante porque aparte de lo que te decía, de salir muy estimulado del entrenamiento, sientes que de verdad has aprendido, porque a lo mejor no te has metido un día entero tirando, que no está mal, porque efectivamente estás mecanizando determinados movimientos, pero es verdad que a lo mejor te vas y vuelves el día siguiente, entras en una inercia, en una rutina, y que él te hace salir de ahí y replantearte y salir del entrenamiento con conclusiones, ¿no? Que eso es algo muy importante.